Esta es la Rijeka Underground, la Rijeka que muy pocos conocen y visitan. Hoy en la calle Bodogodna me he venido a buscar arte urbano para ustedes y para mí. Vamos a ver una de las zonas que tiene los mejores expositores de arte urbano en esta ciudad. Bienvenidos. A primera vista pareciera abandonado, con algunas fábricas como esta, donde ya las plantas solamente se han tomado el lugar. Este es uno de los lugares que está en la parte baja de Rijeka y que es como el nuevo conjunto de instalaciones visuales que se están dando en este lugar. Sigo caminando por una, al parecer una antigua fábrica abandonada, donde dicen no pasar, y esto es ruina tras ruina. Y después de esta fábrica se ven construcciones en la parte superior. Pero quiero mostrarles el motivo por el que he venido aquí. Y ya me van a dar la razón a continuación. Aquí están con una especie de mapa de intervención sobre la zona. También es encantador ver la antigüedad de las fábricas. En algún momento yo creo que esto lo volverán a utilizar, pero tienen que hacer mucha reconstrucción sobre el lugar. Allá al fondo se observa lo que es la iglesia de Nuestra Señora de Terzat, y un poco más a este lado se alcanza a ver la fortaleza. Ya las hemos visto antes, pero prepárense para lo que les quiero mostrar, que es arte a gran escala, arte que se ve precisamente desde esas columnas. Pero llegamos a este lugar y observen, maravilloso. Me voy a acercar más para que lo vean en detalle. Arte que se ve desde las columnas y que se está tomando la ciudad. Allá pueden ver otro, una especie de mosaico pintado sobre un muro de un edificio, y detrás de mí los amantes de los gatos. Vean esto, vean esta belleza. Gato tras gato, tras gato, tras gato, tras gato. ¿Cuántos gatos hay en la foto? Pero esto es lo que se ve en este lugar, donde están empezando a darle vigencia a este arte que ha sido muy característico en esta zona de Croacia. Para que lo vean. Y es la forma que se le está dando de color a esta parte de la ciudad que ha sido un poco olvidada. Justo en la parte superior, esto lo descubrí viéndolo desde allá, desde Ciudadela Terzat, que se las estoy enfocando en estos momentos. Este es el turismo que me gusta hacer, descubriendo lugares a los que nadie viene. Esto está por fuera de un circuito turístico completamente. Esto es de abrir bien los sentidos y mirar lo que acontece alrededor. Todo este movimiento de ilustraciones
¿De verdad? Hay una señora muy bonita que se ha asomado. Esto empezó a tener vigencia en el 2020, cuando Rijeka fue acogida como la ciudad europea de la cultura. Un mal año, ya que, como todos saben y lo sufrimos, estuvimos en pleno apogeo del COVID. Y sobre esta zona se empezó a crear este lugar dedicado al arte urbano. Hay muchas fábricas abandonadas aquí. Esto es como una zona extramuro, ya saliendo de la ciudad, o en plena ciudad, pero a las afueras, se podría decir, y se pueden observar estas obras de arte. Ahora la vamos a ver desde acá para que la aprecien con más calma. Miren, dos en perspectiva. Y aquí les muestro más, en una pared perdida. Esto sí está completamente perdido y alejado de la ciudad, siguiendo un circuito, y toda esta zona ya es saliendo de la ciudad. Espero que les haya gustado este programa sobre color, imaginación, arte en Rijeka. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y desde una calle perdida, Borovodna, en Rijeka, despido este programa buscando más historias a futuro para ustedes. Hasta luego, chao.